¿Qué es lo que hicieron? Y quizá eso que sembraron fueron luego el fruto en un hombre llamado Don Martín Lutero, ¿vale? Para ello nos vamos a hablar en la Prerreforma. Lo primero es cómo estaba la Iglesia. La Iglesia estaba gobernada por lo que conocemos la Iglesia católica. ¿Qué estaba sucediendo? Ellos tenían el monopolio de la religión cristiana, de tal manera que tenían todas las riquezas del mundo. De hecho, los que gobernaban por encima, como los papas, el papado, ellos eran la persona más infalible que había en el cristianismo. O sea, que lo que decía él tenía que hacerse. Estaba prácticamente lo que él decía por encima casi de las Escrituras. ¿Y qué hacían? Se estaban volviendo muy ricos. Eran hombres que la Iglesia Católica, los que estaban por encima, los líderes de la Iglesia Católica, eran gente que no podían ver a nadie porque no eran humildes, ¿vale? Y esa era una de las cosas que fomentan luego los que estaban en contra, ¿vale? ¿Qué estaba sucediendo? Había cosas extrañas que estaban sucediendo, cosas muy fuertes dentro de la Iglesia Católica, y hubo gente que tuvo valor de defender lo de Dios y ponerse en contra de esto. Vivía un tiempo la religión, en ese tiempo que le llaman la Edad Media, se le llama oscurantismo religioso. De hecho, las misas o los cultos lo daban en latín. O sea, no se enteraba el pueblo normal, no se enteraba porque no sabía latín. La Biblia era en latín y nadie podía acceder a ella. Estaban realmente, de alguna manera, eran como robots la gente. Se hacían lo que decían ellos, los líderes católicos. Bueno, el primero que quiero reflejar es un hombre llamado John Wycliffe, en Inglaterra. Sobre el año 1374, les hablo de los 150 años antes de que apareciera Martín Lutero, que es el que vamos a darle más énfasis, ¿vale? Él argumentaba, este hombre era de Inglaterra, argumentaba que la Iglesia era demasiado rica y que Cristo llamó a sus discípulos a la pobreza y no a la riqueza. Dice que tales opiniones metieron a Wycliffe, a este hombre, en muchos problemas. Tuvo cargos de herejía, donde se le dictó muchos cargos, ¿vale? Y este hombre, que era filósofo y era teólogo, empezó a ser popular, porque empezó de alguna manera a hablar de Dios, a mirar más las Escrituras, a que se guiara la religión por las Escrituras, diciendo que los católicos, que todos los que están liderando, se tienen que guiar por las Escrituras. ¿Sabes qué hizo este hombre? Dice que empezó a traducir la Biblia al inglés. Donde antes era imposible tener una Biblia personal, lo que tenemos hoy en día facilitado en miles de versiones, antes era imposible. Este hombre llamado Wycliffe, en Inglaterra, sacó una Biblia en inglés, pero la traducción dice que no la pudo acabar, ¿vale? ¿Por qué? Porque fue condenado por herejía y lo mataron. Pero dice qué bonito, las enseñanzas de Wycliffe, aunque obstaculizadas por los católicos, porque lo querían silenciar, continuaron extendiéndose. Y apareció otro hombre. Quizá, dicen, después de estar leyendo mucho, dice que se vio influenciado por este otro, por Wycliffe. Les hablo de Juan Hus. Juan Hus era de una familia pobre que vivía en lo que es ahora la República Checa. Era un hombre increíble que denunciaba
que la autoridad del Papa no era lo que se tenía que seguir. Decía que había que tener la única autoridad por las Escrituras. John Hus empezó a denunciar, que luego daremos más énfasis a esto, a denunciar las indulgencias. Luego le explicaré más adelante, ¿vale? Empezó a denunciar de que había muchos males en la Iglesia Católica. De hecho, empezaron a traerlo delante de autoridades de la Iglesia Católica, y este hombre, John Hus, dijo que él nunca dejaría de seguir a la verdad. Nunca dejaría de seguir a la verdad. De hecho, fue juzgado como hereje. Si ahora habláis con un católico, alguien católico, y habléis de esos hombres, ¿sabes qué os dicen? Que son herejes, que no son nada, son herejes. Fue condenado por hereje en la hoguera. Estuve viendo la película un poco y me paré en el final, y sale algo increíble, una escena que cuando le están poniendo en la hoguera se pone a cantar alabanzas hasta que muere. Y qué importante, aleluya, este tipo de gente que denunciaron lo que había, que denunciaron esa forma, que denunciaron el oscurantismo religioso. Y ahora apareció otro hombre, del 1490, llamado Jerónimo de Savonarola. Este era de Italia. Este hombre empezó, aleluya, a criticar pues lo que se había criticado anteriormente, lo que estaba la Iglesia, cómo tenían tanto dinero, cómo, aleluya, no tenían humildad, cómo no seguían las Escrituras. Y dice que este hombre, Jerónimo de Savonarola, nos dice que llegaba a llenar, llenaba catedrales enteras predicando sermones en los idiomas de la ciudad, del pueblo. Era increíble, claro. Se enteraron los demás, se enteraron los líderes católicos y fueron a por él. De tal manera que le dijeron que si se retractaba, y él dijo que no. Y al final este hombre, que denunció el catolicismo, que denunció lo que había, lo que ganaban, que denunció todo, las perversiones que había dentro del catolicismo, ¿saben qué? Fue quemado en la hoguera en 1492. Gente que intentó luchar, gente que intentó por todos medios, pero fueron matados por defender lo de Dios. De hecho, el que hemos hablado antes, Juan Hus, dijo, cuando estaba ya en la hoguera para morir, dijo: en 100 años llegará un cisne que no lo vais a acallar, que no lo vais a parar. ¿Saben qué estaba profetizando? Justamente cuando se murió, 100 años después, apareció Martín Lutero. Estaba profetizando desde ahí a Martín Lutero. Y ahora hemos terminado la sección de prerreforma. ¿Qué eran aquellos hombres antes de esta reforma? Y ahora entramos en la reforma. De un hombre llamado Martín Lutero. Tengo que dejar claro que Martín Lutero nunca quería hacer lo que hizo, de salir de la Iglesia Católica y de irse aparte. Lo que él quería era reformar la Iglesia Católica, ¿vale? Este hombre era un fraile que se convirtió en una noche de tormenta, se le dice, que se tuvo que esconder y dijo: Señor, si tú me libras de esta tormenta, prometo ser un monje, porque se veía en peligro. Era un abogado millonario, era un hombre de dinero. Se escondió, dice, que en una cueva, y ahí prometió que si le libraba de esta se haría monje. Bueno, se hizo monje, y él, aleluya, dice que él se sentía triste. Él se sentía muy triste porque él no concebía de que Dios justificara al hombre siendo el hombre como es, tan pecador. De hecho, Martín Lutero, ¿cómo era? Se cogía y se iba a confesarse todos los días. Se confesaba sus pecados todos los días. Hasta que
entendió algo y abriendo las Escrituras entendió algo. Abrió las Escrituras, aleluya. Lo que casi nadie podía llegar, llegó este hombre. Y abrió el libro de Romanos y leyó algo que le fundió los plomos. Porque él decía, se confesaba sus pecados todos los días, hasta que vio este texto de Romanos que dice: el justo por la fe vivirá. Ahora ya no era por las obras, ahora hay una salvación por gracia, por fe en la gracia, aleluya, qué maravilloso. Ahora este hombre, Martín Lutero, se vio sorprendido por la palabra y cogió algo. Voy a dar un poco más para adelante a lo que quiero decir. Y él entendía algo de que la Iglesia Católica no estaba sujetada a las Escrituras. Según leía él, menos vía apoyo de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque él quería fomentar la autoridad de la palabra, cosa que la Iglesia Católica no lo tenía, que tenía por encima el Papa, por encima de las Escrituras, y él no lo quería. Y hablaban de que había en aquel tiempo las indulgencias, algo que le fue, que le reventó. ¿Qué eran las indulgencias? Bueno, había un papa que para recaudar fondos para construir la Basílica de San Pedro, que está en Roma, la que está en Roma, esa iglesia se tenía que recaudar dinero para hacerla. ¿Y de qué manera lo hizo? Bueno, se inventaron algo que se llama indulgencias. ¿Qué eran indulgencias? Tú dabas dinero y lo metías en una especie de urna de madera, y ese dinero que lo dabas a un familiar que estaba en el purgatorio, cuando echabas ese dinero le restaban años de purgatorio. Decía un hombre, dice: en el momento que se escucha la moneda y llega abajo y se escucha, automáticamente un alma sale del purgatorio para el cielo. Todo por querer recaudar, dando falsas esperanzas a la gente, mintiendo a la gente. Da dinero porque yo te daré algo, tienes prometido algo que era falso. Hoy me suena mucho a cosas que están haciendo, desgraciadamente, en muchas iglesias evangélicas. Da dinero, siembra para tu bendición, siembra para sanarte, siembra para que tu negocio sea prosperado, siembra. Algo que ya la Iglesia Católica lo hacía, aleluya. Y ahora este hombre, Martín Lutero, ya le hemos visto que no le gustaba esto. Bueno, ¿qué hizo? Pues cogió y escribió 95 tesis, que eran unas redacciones en contra de las indulgencias, en contra del Papa y de todo lo que hacían. Y esas 95 tesis las clavó a la puerta de una iglesia. ¿Para qué? ¿Por qué lo clavó en la puerta de la iglesia y lo puso y lo escribió en latín? Porque quería que los universitarios lo vieran y empezaran a hablar de él y a darle la razón, que es verdad. Pero ¿saben qué? En aquel periodo de tiempo también se inventó la imprenta. ¿Saben qué hicieron? Fue tan fuerte lo que escribió, fue tan grande lo que escribió, que empezaron a hacer copias y copias y copias. Y dice que en poco tiempo toda Europa llegó a tener los escritos de las tesis. Esas tesis que hablaban en contra, como he dicho, de lo que hacían los católicos, de las indulgencias. Y empezaron los católicos a escuchar lo que hacían, y ahora lo llevan, voy más para adelante en la historia, lo llevan a Martín Lutero ante el papado, ante el emperador de Alemania, y le dijo, a Lutero le dijeron: retrátate de lo que estás haciendo, retráctate de todas las enseñanzas que estás diciendo, porque si no vas a morir ahora mismo en la hoguera. ¿Y saben qué hizo? ¿Qué dijo? Fue algo espectacular. Y dijo: mirad,
Si encontráis en las Escrituras algo que apoye lo que estáis enseñando, me retracto. Pero si no es así, yo seguiré, porque mi conciencia no me deja. Decirme algo que esté en las Escrituras y yo os apoyaré. Pero dijeron no. Y ¿saben qué? Querían matarlo. Pero él, bueno, lo dejaron escapar. Y ahí se empezó a esparcir, de hecho, a Martín Lutero lo excomulgaron, lo echaron de la Iglesia Católica. Y de alguna manera las enseñanzas empezó a distribuirse por todos los lados. Y ahora paso a la última sección, que es la contrarreforma. ¿Qué era la contrarreforma? Los católicos tenían que hacer algo para decir esto que tenemos se va a poner difícil, esto que está haciendo este hombre Martín Lutero, que estas enseñanzas que va a ser, nos va a quitar toda Europa con la religión que está estableciendo él, con lo que está haciendo él, vamos a hacer algo. Y empezó a abrir reuniones entre ellos, para que me entendáis, para alegar. Y en vez de hacer esa reunión o concilios para decir que es verdad, que hemos errado, vamos a hacer una reforma, ¿saben qué hicieron? Empeoraron todavía la adoración a imágenes, empeoraron todavía, aleluya, con las indulgencias, empeoraron todavía diciendo que el Papa está por encima de las Escrituras, empeoraron en todas sus doctrinas. ¿Y saben qué hicieron? Empezaron a perseguir a los protestantes, donde salieron muchos otros grupos, como los de Juan Calvino, que fue también un buen precursor, aleluya, del protestantismo allí en Francia. Y persiguieron a los calvinistas, luteranos, y se levantó, aleluya, edictos para perseguir a los protestantes. Aquí en España era muy complicado traer el Evangelio. De aquí, de hecho, un hombre llamado Casiodoro de Reina escribió la Biblia en español y se tuvo que marchar a Suiza porque era perseguido por el edicto católico que había en contra. O sea, la contrarreforma era poner en alto la Iglesia Católica, volver a decir que no, que somos mejores, que la doctrina nuestra es la mejor, y perseguir a los protestantes. Pero no lo consiguieron, porque gracias a Dios por estos hombres que a través de las Escrituras, a través de que vieron que a través de las Escrituras era la autoridad para seguir un evangelio verdadero, para seguir un cristianismo verdadero, por medio de estos hombres, aleluya, ha habido lo que somos nosotros, Iglesia Evangélica. Se han levantado tantos hombres que han sufrido mucho. Se han levantado hombres en el 1700, podemos hablarles de Jacobo Arminio, podemos hablarles de hombres, de los puritanos como John Fox, ¿qué más? Hay muchos hombres que luego aparecieron, podemos hablarles de Wesley, que fomentó mucho, aleluya, y se levantó la iglesia, aleluya, metodista. Podemos hablarles de hombres que luego encaminaron, aleluya, por esta reforma, como hombres en la palabra tremendo, como Spurgeon, como Jonathan Edwards, aleluya, y que luego de ahí apareció el siglo XX, donde a través del siglo XX encontramos a unos gitanos, aleluya, que un hombre llamado Le Cossé les predicó, ¿saben qué? Lo que estaba aquí, les predicó las Escrituras, y a través de esos hombres, aleluya, encabezados, aleluya, por un hombre llamado Emiliano, se incendió España por medio de las Escrituras, reconociendo, aleluya, que hubo alguien, un Dios, aleluya, que bajó a la tierra, que murió por los pecadores, y que, aleluya, nos ha dado libertad, nos ha dado redención. Por eso me gustaría, aleluya, que por estos hombres, aleluya, que se pusieron en contra del catolicismo, que gracias a eso hoy estamos aquí adorando a Dios como iglesia evangélica, me gustaría dar un aplauso a Dios por esos hombres que lo han dado todo, que se enfrentaron, aleluya,
diciendo que estos hombres fueron influenciados por las Escrituras. Así es. Y todos esos avivamientos llegaron con algo, con sorprenderse por esto, con las Escrituras. Que no eran sorprendidos porque hacían una reencuentra de avivamiento y vente danzando por aquí, otros hablando en lenguas por allá y otros pintando aquí y otros cayéndose aquí. Que no fue ese avivamiento, fue un avivamiento leyendo las Escrituras, diciendo que había un Dios verdadero que bajó a la tierra, que se clavó en la cruz y que ahora hay perdón por los pecadores. Aleluya. Así que, hermanos, esta es nuestro origen. Le he dado así más rápido que he podido, de hombres muy importantes que gracias a ellos, aleluya, encontramos, aleluya, nuestro origen. Así que me gustaría, aleluya, presentar a nuestro hermano Julio para que el Señor lo bendiga, para que el Señor lo utilice. Él nos va a hablar de las 5 solas. Las 5 solas, de alguna manera, son de manera abreviada nuestra doctrina fundamental de lo que somos, ¿vale? Así que me gustaría, aleluya, Pablo, haz una oración por Julio para que el Señor lo utilice con poder y gloria, y ya viene por acá nuestro hermano Julio. Gracias, Dios mío, por estos momentos, Padre, en tu nombre, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque tu presencia es notoria, Dios mío, en este lugar, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a poner los oídos espirituales, Dios mío, que vaya tu palabra, Dios mío, directamente al corazón, Padre. Porque si va a la mente, Dios mío, nos vamos a olvidar de ella, Padre. Pon palabra fácil, Dios mío, en la boca de mi hermano Julio, Padre. Ayúdanos, Dios mío, a escuchar tu palabra. Y a ti te lo presento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios os bendiga mucho. Amén. La verdad es que esta ha sido una noche bendecida por el Señor. Me alegro un montón de poder estar con vosotros celebrando esta reunión, y doy gracias a Dios por haber dispuesto en el corazón del Jonah, Amén. pues habiendo tantas personas con las que podía contar, pues que se haya acordado de mí. Amén. Me conocéis de sobra. Espero no encajar en la noche. Ya me está quedando ahí. La verdad es que hasta hace poco solo conocía a algunos, pero a otros los conocía solamente de vista, y este tiempo que llevamos tratando, de verdad que tenéis buena sombra. Me da gusto conoceros, gloria al Señor. Bueno, a mí me ha tocado compartir las 5 solas, gloria al Señor. Pero para introducirnos aquí me gustaría leer un texto de la Escritura. Amén. Un texto de la Escritura en el que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ya veía el peligro que iba a correr la Iglesia. Vamos a ver las Escrituras en 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo, a ver si está por aquí, 12 en adelante. Dice: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y de lo que te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la infancia sabes las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto y bien pertrechado para toda buena obra. Amén. Cuando aquí habla de la persecución, no está hablando de la persecución física que sufría la Iglesia. Cuando perseguían a los cristianos, los mataban, los metían en hogueras, en el circo de los leones. Está hablando de una persecución que se metía dentro de la Iglesia, torciendo las Escrituras. Que decía que vendrían muchos engañadores, que si era posible engañarían aún a los escogidos de Dios. Estaba hablando de esa persecución y le dice a Timoteo: tú persiste en lo que has aprendido, en la sana doctrina, que te puede hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Amén. Las 5 solas fueron 5 gritos de batalla. 5 gritos de batalla. Cuentan que
la época de la Reforma fue el segundo avivamiento más grande de toda la historia después del de Pentecostés. ¿Por qué después del de Pentecostés? Porque el avivamiento de Pentecostés se promovió el Evangelio, se convirtieron miles de personas y el Evangelio llegó a todas las partes del mundo. Entonces, antes de la Reforma, llevaban un milenio en el que no había exposición bíblica en los púlpitos. No había predicación del Evangelio en los púlpitos. De alguna manera, la Reforma trajo de nuevo las escrituras expositivas a los púlpitos y eso fue lo que trajo el gran avivamiento. Amén. Un volver a las escrituras. El amanecer de la Reforma restableció la centralidad de la predicación expositiva dentro de las iglesias. Así es. Y la característica principal era volver a predicar las escrituras. Volver a predicar las escrituras. Y los reformadores lo abordaron en tres áreas. En tres áreas. Una de ellas era la sola escritura, y en la sola escritura estaba bajo el área de que todo lo que tiene que ver con la escritura y con la exposición bíblica. Luego estaba la segunda, que abarcaba 3 solas. Estas 3 solas eran la sola gracia, la sola fe y solo Cristo. Que estas 3 solas abarcaban el tema de Cristo, del pecado y de la salvación. Luego estaba el significado de la historia de la redención y de la vida del creyente, que no es otro que dar toda la gloria a Dios. Amén. Por lo tanto, en las 5 solas tenemos lo que es el Evangelio. El Evangelio. Porque cada una de las solas nos muestra tanto el pecado del hombre, la depravación del hombre, el Redentor. Nos muestra también cómo solamente a través de la fe en ese Redentor uno puede ser salvo, cómo solamente por la gracia de Dios sin ningún mérito el hombre se puede salvar, y cómo todo esto, todo este compendio es para la sola gloria de Dios. Amén. Aleluya. Las 5 solas son el corazón de la teología reformada. Son el corazón de la teología reformada. Como bien decía el Jonah, ¿por qué? Porque contienen verdades fundamentales y no negociables acerca del Evangelio. Verdades fundamentales que no se pueden negociar acerca del Evangelio. Gloria al Señor. Por eso son el corazón de esta teología reformada, que tanto bien nos está haciendo a las personas que estudian, a las personas que intentan pues un poco prepararse, aleluya, en el estudio de las Escrituras. ¿Por qué decimos que no son negociables estas verdades fundamentales? La primera sola, la sola Escritura. Porque la palabra de Dios es la máxima autoridad para nuestra vida de fe y práctica. Y eso es innegociable. Solamente la palabra de Dios es la que tiene que regir nuestra vida de fe y práctica. Ninguna otra cosa. Todo lo que atente contra la palabra de Dios no puede aportar nada a nuestra vida de fe. Solo la Escritura puede equiparar al creyente para llevar una vida piadosa. No necesitan nada más. Las Escrituras. Y dentro de la sola Escritura necesitaríamos muchísimas reuniones. En la sola Escritura entra la fiabilidad, la inerrancia, la autoridad de las Escrituras, la suficiencia de las Escrituras. Hay tanto para hablar, hermanos. Pero tenemos que entender que la sola Escritura era un grito de la Reforma diciendo que solamente la Escritura es nuestra norma de fe y práctica. Y eso es innegociable. ¿Por qué es innegociable? La segunda sola es que la salvación es un don de Dios basado únicamente en los méritos de Jesucristo. La salvación es un don de Dios basado únicamente en los méritos de Cristo, logrados a través de su encarnación, de su vida perfecta, de su muerte y de su resurrección. Y eso es innegable. Eso es algo que no se puede negar. La tercera sola es que la salvación solamente se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Y eso es innegable. La cuarta es solo Cristo, hermanos. Solo Cristo, y es que la salvación se encuentra únicamente en Cristo, excluyendo otra vía de salvación ajena a Cristo. Y eso es innegable. Esas son verdades fundamentales que no se pueden negar, hermanos. Hay otras verdades que son secundarias, que se pueden debatir, que puedes creerlas o no. Pero el hecho de no creer estas verdades fundamentales
quiere decir que si tú no crees esto, no te puedes llamar cristiano evangélico protestante. Gloria al Señor. Aleluya. Y la quinta sola es que el propósito de nuestra salvación es glorificar a Dios. Y eso es una verdad innegable. Es una verdad fundamental. Que el propósito de tu salvación es glorificar a Dios. Gloria al Señor. Por lo tanto, las 5 solas definen con exactitud el evangelio que tenemos que creer y no otro evangelio. Si os dais cuenta, en este breve resumen de las 5 solas ya tienes el evangelio completo. Y aquí no entra evangelio ni de prosperidad, ni de sanación, ni de cosas raras. Todo gira en torno a la persona y obra de Jesucristo. ¿Por qué son tan importantes en nuestros días? Meditando en esto, Jonah lo veía a través de las Escrituras. ¿Por qué es tan importante las 5 solas en nuestros días? ¿Por qué? Porque hay una generación de cristianos que dudan de la autoridad de las Escrituras. Hay una generación de cristianos, si se les puede llamar cristianos, que dudan de la autoridad de las Escrituras, dudan de su fiabilidad y dudan de la suficiencia de las Escrituras, hermanos. Hay cristianos que dicen que la Biblia no es suficiente para ti. Por eso son necesarias que vuelvan a resurgir estas doctrinas fundamentales. Hay una generación de cristianos, hermanos, que creen en palabras proféticas que contradicen las Escrituras. Dios me dijo, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. Ningún reformador dijo Dios me ha dicho. Los reformadores decían, escrito está. Dios dice en su palabra. Muy bien. Pero hay una generación de cristianos Julio, que ponen por encima de las Escrituras sus experiencias místicas o sobrenaturales. Gloria a Dios. Por eso es necesario volver a estas doctrinas fundamentales. Porque incluso la cultura está por encima de las Escrituras. Amén. Y eso sí, hermanos, eso sí hay que denunciarlo. Gloria al Señor. Porque por encima de las Escrituras no puede estar la cultura. ¿No? Amén, amén. Ni la cultura, ni tus revelaciones, supuestas revelaciones, ni tus supuestos sueños, hermanos. Gloria al Señor. Honran las Escrituras, pero no viven conforme a ellas. Honran las Escrituras. Hay una generación de cristianos que honran las Escrituras. De verdad, que aman las Escrituras, pero no viven conforme a ellas. Qué bien. Qué bien. Conocimiento intelectual. ¿Os suena de algo? Conocimiento intelectual que no cala en el corazón es címbalo que retiene y metal que resuena. No sirve para nada. Al final, la teología y las doctrinas tienen que arder tu corazón en una llama de pasión por Jesucristo. Y si no es así, estás perdiendo el tiempo. Pero nosotros afirmamos, como dijo Lutero, que la Escritura es la única que puede atar la conciencia de los creyentes. Se acabó. La Escritura es la única que puede atar tu conciencia. Y nada más. Dicen que la gracia es un regalo de Dios, pero quieren añadir sus méritos y sus esfuerzos. Dios me salva, pero yo me tengo que bautizar, que si no, yo tengo que tomar la Santa Cena, yo tengo que ir al culto, que como deje de ir al culto, yo tengo que echar a la ofrenda, yo tengo que hacer. ¿Os suena de algo eso? Tenemos una generación de creyentes con estos conceptos, hermanos. Y eso es un peligro, no solamente para ellos, sino para las iglesias. Dicen tener fe, pero hacen obras legalistas. Dicen tener fe, pero hacen obras legalistas. Y las obras van acompañadas de la fe, pero como resultado. Como resultado de una fe verdadera y genuina, el resultado son las obras. Pero no para salvarme, sino porque ya he sido salvado por medio de la fe.
Y el resultado de la justificación y de mi salvación es que obro en consecuencia haber sido justificado. Muy bien, Gloria al amén. Señor. Así es. Pero hay una generación de cristianos que no, que quieren pagar ellos el billete, que no están conformes. Somos tan orgullosos que no queremos recibir la salvación como un regalo. Tenemos que pagar. Dicen dar a Dios toda la gloria, sin en cambio los ves en su vida práctica viven para su propia gloria. Esa es la generación de cristianos que tenemos. Pero a esta generación decimos, basado en las escrituras, como decían los reformadores, escritura, intérpretes, que quiere decir, la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. Todo el compendio de tu palabra es verdad. Y dicho sea de paso, los apóstoles no trajeron una revelación nueva con el Nuevo Testamento. Ellos interpretaron lo que ya había sido revelado en el Antiguo. ¿Entendéis? Entonces, ellos interpretaron el Antiguo Testamento. Por eso, el Antiguo Testamento está escondido en el Nuevo. Está ahí, revelado. Y el Nuevo está en el Antiguo. Toda la Escritura, hermanos, toda la Escritura se interpreta a sí misma. Un texto se interpreta a la luz de otro texto. Y eso es lo que los reformadores trajeron de nuevo a los púlpitos. La predicación expositiva. La suma de tu palabra es la verdad. Y no la suma de nuestras imaginaciones o de nuestros conceptos o de nuestras lógicas a la hora de interpretar la Biblia. A la hora de interpretar la Biblia tiene que ser con la misma Biblia y no con lo que yo pienso que la Biblia dice, sino con lo que Dios ha revelado de sí mismo en la palabra del Señor. Basado en las Escrituras, a esta generación decimos que por gracia somos salvos por medio de la fe y que esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un don inmerecido que no se puede comprar con tus buenas obras ni con tu buena fe. Amén. Es un regalo de Dios que se acepta por medio de la fe. Pero aparte de ser un don inmerecido, que quiere decir que no hemos hecho nada para merecer esta salvación, es un don, como decía don Francisco de la Cueva, es un don desmerecido. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque no hemos hecho nada para ser salvos y para recibir este regalo, aun lo que hemos hecho es malo. Hemos pecado contra Dios y hemos transgredido su ley perfecta, y aún así Dios nos ha regalado a su Hijo. Decimos a esta generación, basados en las Escrituras, en Romanos capítulo 1, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y en Gálatas capítulo 3, verso 11 dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y esto es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y esto, hermanos, nos enseña que la justificación es por la fe sola, sin la necesidad de las obras por parte nuestra. Y esto, como decía Jonah, esto fue el texto que entendió Lutero. Lutero entendía este texto de una forma errónea. Porque, fijaros lo que dice el texto, en el Evangelio, la justicia de Dios, ¿veis? La justicia de Dios desde el cielo se revela. Él pensaba que esa justicia de Dios era la justicia de atributo, la justicia que castiga. Pero cuando entendió que no era la justicia como atributo de Dios, sino que era la justicia lograda por Cristo en la cruz del Calvario, que se recibe por medio de la fe, eso dice Lutero, que eso trajo el nuevo nacimiento a su vida, cuando entendió eso, hermanos. Entender ese texto dice, cuando Martín Lutero entendió eso, dice que experimentó lo que es el nuevo nacimiento. Cuando entendió que Dios no le acusaba en este texto, sino que le estaba regalando a Jesucristo por la fe. Pero la sola fe no está sola. Va acompañada, hermanos. Va acompañada de buenas obras, como he dicho, y estas buenas obras son el resultado de haber sido salvados por la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, verso 10, porque sois hechura suya, creados en Cristo Jesús, y ahora dice, para buenas obras,
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria al Señor. Entonces, una fe intelectual que no me lleva a una fe práctica no es mejor que la fe de los demonios. ¿Por qué? Porque los demonios también creen que Dios es uno y tiemblan, tienen fe intelectual, pero no obran en consecuencia de ella. Entonces, la sola fe no está sola, va acompañada de buenas obras, pero aun esas buenas obras que tú haces, las preparó Dios de antemano para que anduviésemos por ellas. Incluso las obras que estás haciendo son por la gracia del Señor. Porque el mismo Espíritu produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén, así es. Gloria al Señor. Decimos a esta generación, basado en las Escrituras, en el capítulo 4 y verso 12 del libro de Hechos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y es que en Cristo es donde descansan todas las olas. Es el centro donde se sostienen todas, y es donde todas encuentran sentido y valor, en la persona y obra de Jesucristo. Gloria al Señor. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y este mediador es un mediador exclusivo. Amén. Exclusivo. No podía morir otro en nuestro lugar. Ningún ángel, ningún arcángel, nadie. Y por eso es exclusivo, porque es Dios mismo encarnado muriendo. Gloria a Cristo. Amén. 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 Y decimos a esta generación, basados en el Salmo 115 y versículo 1: no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da toda la gloria. Gloria al Señor. No a nosotros, sino a tu nombre, sea toda la gloria, porque el fin es que Dios se lleve la gloria y no tú. Así es. El fin de la salvación es que Dios se lleve la gloria y no tú. Porque muchos piensan en lo más recóndito de su corazón: Dios me salva, pero yo hice, yo tengo ahí un 1%, Bueno, pues ese 1% somos tan orgullosos que cuando estemos en el cielo se lo echamos en cara al Señor. Fíjate lo orgulloso que llega a ser el ser humano, hermano. Pero, como dice en Filipenses, capítulo 1, verso 6, estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es el que empezó la buena obra? ¿Quién es el que la continúa? ¿Hasta cuándo? Este versículo, hermanos, está hablando de la salvación en 3 etapas, en 3 aspectos: pasado, presente y futuro. Justificación, santificación y glorificación. Y todo eso no tiene nada que ver contigo. Todo eso es una obra del Dios Trino. ¿Para qué? Para que, como está escrito, que nadie se jacte y que le se lleve toda la gloria. Y ahora, para acabar. Qué bien, Julio. Muy bien. Gloria a Dios. ¿Por qué las 5 solas? El por qué, que es aquí donde yo quería llegar. ¿Por qué estos escritos se deben? Como bien ha estado explicando el hermano Yola, los católicos, escuchad esto, los católicos creen en la escritura, pero no en la sola escritura. Ellos creen en la escritura y en la tradición de la Iglesia. Los católicos creen en la gracia, pero no en la sola gracia. Creen en la gracia y en el mérito del hombre. Los católicos creen en la fe, pero no en la sola fe, porque ellos es fe más obras. Nosotros somos fe y obras. Fe y acompañada, no fe más. No es, ellos, las obras es una añadidura a la obra de Cristo. Por lo tanto, con sus obras invalidan el sacrificio de Cristo. Están diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente y que hay que hacer obras. Los católicos creen en Cristo, pero no en solo Cristo, porque ellos creen en el Papa como un mediador entre Dios y los hombres. Creen en la gloria de Dios, pero no en el sol y la gloria. ¿Por qué? Porque el hombre es glorificado en su sistema de jerarquía. Por eso hay tantos santos. Santo no sé cuánto, santo para aquí, santo para allá, San Jerónimo, San Jonah. Claro, la Iglesia misma glorifica a los hombres. El pensamiento teológico de los reformadores tenía como fin terminar con el dominio de la Iglesia y de sus imposiciones.
¿Por qué sola escritura? Porque la única palabra de Dios que hay que seguir es la Biblia. De este modo, ¿qué es lo que hacían los reformadores? De este modo rechazaban la interpretación bíblica del Papa porque, como ha dicho Jonah, era el único que podía interpretarlo. Y al subir por aquí arriba, no interpretaba la Biblia en el único contexto, sino que él decía lo que le daba la gana para que los demás lo creyeran. Entonces, la sola escritura atentaba contra la autoridad del Papa. Gloria al Señor. ¿Por qué sola gracia? Porque a través de esta enseñanza anulaban el favor y el perdón que otorgaba el Papa en el confesionario. Cuando alguien iba a confesarse, el Papa decía: te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre. ¿Entendéis? Incluso, escuchar, esto no pasaba, esto pasa ahora. El otro día salió por la tele que el Papa hizo una indulgencia universal a todos los miembros de la Iglesia Católica. Perdonó los pecados de todo el mundo, hermano. Y salió por la tele. ¿Vale? Entonces la sola gracia iba en contra de que el Papa tenía poder para perdonar los pecados. Esta enseñanza decía que solamente por gracia del Señor somos salvos y solamente por gracia del Señor perdonan nuestros pecados. ¿Por qué sola fe? Esta enseñanza nace, como bien ha enseñado Jonah, por la venta de las indulgencias. Porque decían que no necesitabas fe para ser salvo, necesitabas dinero. Y no solamente para salvarte a ti, sino a tus familiares. Esto no era una cuestión de fe, era una cuestión de bolsillo. Por eso, los que no tenían para las indulgencias estaban amargadicos, hermanos. Entonces, la sola fe era un grito contra esta enseñanza de las indulgencias, porque estaban diciendo: no. La fe es el vehículo, es el medio que Dios ha elegido para salvar a los pecadores, y no es el dinero ni las indulgencias. Gloria al Señor. ¿Por qué solo Cristo? Que esta enseñanza o este grito de guerra de la Reforma nace cuando se estaba enseñando en la Iglesia que tanto la Virgen María como el Papa son mediadores entre Dios y los hombres. Por lo tanto, el grito de guerra era: solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y no hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual podamos ser salvos que el nombre de Jesucristo. Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Sé que estaba clarísimo, hermanos, pero como la gente no podía leerlo, se creían todas las mentiras de la Iglesia. ¿Entendéis, hermanos? Qué bien, Julio. Cristo es el único camino, la única verdad, la única vida, el único mediador, el único rey y el único sacerdote. Hermanos, le estaban quitando el papel del oficio de mediador que tiene ahora Jesucristo en el cielo, de interceder por su Iglesia. Cristo ahora está intercediendo por ti. Y lo que hace la Iglesia Católica es robarle ese papel a Cristo. No, es el Papa el que ruega por ti. Que Dios lo sabe. ¿Por qué Solideo Gloria? Porque esta enseñanza o este grito de guerra nace por la costumbre que tenía y tiene la Iglesia de dar culto y gloria a los hombres, poniendo, como he dicho, el nombre de santo por delante del nombre. Ellos mismos atribuyen gloria a los hombres por haber llevado una vida piadosa. Por ejemplo, ¿cómo se sabe Calcuta? Santa María. María Teresa. Santa Teresa. La tienen como si fuera un dios, hermano. Y era una mujer pecadora que fue redimida de la manera que somos tú y yo. Pero llevó una vida piadosa. Gloria al Señor. Y llevó una vida piadosa por la gracia del Señor. Pero la Iglesia distorsionaba tanto las Escrituras que al verla llevar una vida piadosa, la glorificaban y la daban nombre de santa. ¿Entendéis, hermanos? Y ese era el grito de Solideo Gloria. ¿Por qué? Porque la salvación, hermanos, depende de principio a final de Dios. Y el que murió por ti no es ningún santo, ni ninguna santa. No es ni San Jerónimo, ni San Mateo, ni San Pedro, no, hermanos. Amén. Quien murió por ti fue Dios en la cruz. Amén. Y ese sería el resumen, de manera superficial, de las 5 solas, las cuales tenemos que rescatar en medio de esta generación, en medio de estas iglesias, hermanos. El problema que tenemos hoy en medio de nuestras iglesias es que tenemos jóvenes que aman las cosas de Dios, pero no aman a Dios. Hermanos, esto hay que meditarlo. Aman las cosas de Dios, aman predicar,
Aman cantar en los coros y tocar, Guardar vídeo. pero no aman a Dios. Quieren lo que Dios tiene, pero no le quieren a Él. Quieren la casa, pero no quieren al dador. Quieren los regalos, pero no quieren al que los regala. ¿Y sabéis por qué pasa eso, hermanos? Por el desconocimiento que tenemos de los atributos de Dios. ¿De quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es su carácter, su personalidad? ¿Cómo Dios ha revelado en las Escrituras para que le conozcamos, hermanos? Es extraordinario. No necesitamos, hermanos, nuevas revelaciones. No necesitamos cultos místicos o sobrenaturales. No, hermanos. Necesitamos volver a abrir las Escrituras y contemplar a Jesucristo. En el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga. Gracias. Gracias por estar conmigo y que Dios nos ayude a todos. Muy bien, Julio. Bueno, lo voy a guardar y lo subiré a mi cuenta de YouTube. Se llama Movimiento 4. ¿Cuántos se han gozado, aleluya, de esta noche?